Fabio Máximo fue llamado cobarde. Hoy se le recuerda como un genio de la guerra. Roma sangraba y nadie sabía cómo detener a Aníbal. Imagina despertarte en una ciudad donde cada esquina carga con el miedo. Donde las plazas públicas ya no discuten victorias, sino que cuentan los muertos. Donde la mayor potencia militar del mundo conocido simplemente no sabe qué hacer. Fue exactamente así como Roma se vio tras la tragedia del lago Trasimeno. Una masacre. Una emboscada tan precisa, tan brutal, que dejó a más de 15.000 soldados romanos muertos en pocas horas y el resto huyendo por sus vidas. Era como si los dioses le dieran la espalda. Y Aníbal, el general cartaginés, parecía una fuerza imparable, caminando libremente por Italia, derrotando uno por uno, sin que nadie pudiera detenerlo. ¿Has pasado por un momento en el que todo parecía fuera de control, y hasta los líderes que deberían saber qué hacer, estaban perdidos? Pues fue exactamente eso lo que sucedió con el Senado romano. Acostumbrados a dictar las reglas del juego, los senadores ahora temblaban en sus togas, debatiendo desesperadamente cuál sería el siguiente paso. Y cada decisión errónea costaba no solo soldados, sino la confianza del pueblo. Roma, orgullosa e implacable, estaba de rodillas. No por debilidad, sino por falta de estrategia. Mientras el terror avanzaba con las legiones de Aníbal, la ciudad buscaba no solo fuerza, sino inteligencia. Alguien que pensara diferente. Alguien que viera más allá de la sed de venganza. Alguien que, aunque lo llamaran débil, tuviera el valor de ser paciente. Y ahí es donde surge Fabio Máximo, un nombre que tal vez ya hayas escuchado, pero que pocos conocen realmente. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Él no venció a Aníbal con espadas, sino con silencio, con tiempo, con control. Una estrategia tan fuera de lo común que fue criticada incluso por sus aliados, y aún así, fue esa elección la que salvó a Roma de un colapso total. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia que vas a oír ahora no es solo sobre batallas, es sobre genialidad en tiempos de caos. Sobre cómo ganar sin atacar. Sobre cómo un hombre desacreditado se convirtió en el último escudo de una república al borde del abismo. Y si crees que ya conoces las guerras púnicas, puedes estar seguro, este capítulo cambiará la forma en que ves el conflicto entre Roma y Cartago. Con cada paso de Aníbal en territorio romano, el cerco parecía cerrarse. Pero, en las sombras del miedo, entre líneas de la política, una nueva táctica comenzaba a ser diseñada, lenta, casi invisible, pero letal. Y es justamente ahí donde empieza la verdadera guerra. Si este tipo de historia te hace sentido, si en algún momento de esta narrativa algo te tocó, te hizo reflexionar o simplemente despertó tu curiosidad por entender más sobre cómo Roma sobrevivió en medio del caos, déjanos aquí en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención hasta ahora. Puede parecer simple, pero este intercambio de ideas aquí abajo es lo que transforma este video en una conversación real, y no solo en una clase suelta en internet. Cuando comentas, das like y te suscribes al canal, no solo estás apoyando el contenido, estás ayudando a difundir conocimiento, historia y perspectiva a mucha más gente. Eso es lo que mantiene este proyecto vivo, vibrante, en crecimiento. Es como si fueras parte de un ejército que resiste contra el olvido de estas historias increíbles. Y cree que lo que viene a continuación te mostrará cómo una mente estratégica puede cambiar el rumbo de una guerra, incluso sin empuñar una espada. Porque Fabio Máximo no ganó con fuerza, él ganó con tiempo. Y eso fue solo el comienzo. En medio del desespero, cuando las calles de Roma resonaban con la ira del pueblo y los senadores gritaban por venganza, un nombre surgió casi como un susurro, Fabio Máximo. No fue recibido con aplausos. Muy al contrario. Muchos lo consideraban un error, un retroceso, una elección que hería el orgullo romano. Después de todo, ¿cómo confiar la salvación de la República a alguien que no prometía victorias inmediatas, sino solo contención? Él no hablaba de avanzar, sino de observar. No de retaliar, sino de resistir. En una época en que el honor parecía sinónimo de ataque, se atrevía a proponer lo contrario. Y eso, para Roma, era casi una herejía. Pero son precisamente esos momentos en que todo parece desmoronarse que surgen los líderes que no buscan aplausos, sino resultados.
Fabio sabía que enfrentar a Aníbal de frente era un suicidio. Había entendido algo que nadie más veía: esa guerra no se ganaría con fuerza, sino con mentalidad. Con la capacidad de esperar el momento adecuado. Con el coraje de no actuar. Y eso exige más valentía que cualquier embestida con lanzas y escudos. Porque quien elige retroceder lleva el peso de la incomprensión. Lleva la carga de ser llamado débil, incluso cuando está salvando vidas. Aquí es donde la historia comienza a revelar su verdad oculta. Mientras la mayoría veía a un general titubeante, lo que se estaba formando, en la práctica, era una de las estrategias más transformadoras de la historia militar. Y esto no solo tiene que ver con tácticas, tiene que ver con visión. Con decisiones impopulares que cambian destinos. Con líderes que ven más allá del humo de las batallas y se sumergen en los entresijos de la guerra, donde el tiempo, el silencio y el control emocional se convierten en las armas más letales. Es curioso cómo, muchas veces, las actitudes más poderosas son precisamente las que no hacen ruido. Fabio Máximo era el opuesto del R clásico. No tenía discursos encendidos ni buscaba gloria inmediata. Pero, en el fondo, llevaba algo mucho más raro: claridad. Y en tiempos de caos, la claridad es una forma de valentía. No quiso ser popular, quiso ser eficaz. Y eso transformó completamente el rumbo de la guerra. Su estrategia no era visible en los campos de batalla, pero el impacto, ese sí, se sentiría en cada movimiento de Aníbal frustrado, en cada ataque evitado, en cada día que el enemigo se mantenía lejos de Roma. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender qué motivaba a Fabio, que veía que los demás no veían, es sumergirse en un viaje donde la paciencia se convierte en un arma y la inteligencia sustituye la furia. Mientras la mayoría de los generales soñaba con levantar la espada y clavar banderas en el campo enemigo, Fabio Máximo eligió no luchar. Y esto no fue por cobardía, sino por algo que pocos a su alrededor podían comprender: él veía la guerra como un juego a largo plazo. Como una partida de ajedrez, donde mover una pieza en el momento equivocado podía significar jaque mate para la propia república. Aníbal era brillante, rápido, implacable, y Fabio sabía que enfrentarlo de frente era ofrecer la victoria en bandeja. Así que decidió cambiar las reglas del juego. Cortó rutas de suministro. Evitó confrontaciones directas. Forzó al enemigo a vagar en un territorio hostil, siempre rodeado, pero nunca enfrentado. A los ojos del pueblo, eso parecía pasividad. Pero, en la práctica, era una guerra de nervios. Imagínate una lucha donde el silencio provoca más que el grito. Donde el enemigo no sabe dónde estás, solo siente que estás siendo observado, puesto a prueba, desgastado. Cada día que Aníbal no encontraba un ejército para enfrentar, también no encontraba alimento para sus tropas. No hallaba apoyo local. No encontraba paz. El plan de Fabio no era ganar batallas, era vencerlo por agotamiento. Y eso exige no solo paciencia, sino una convicción inquebrantable. Porque es muy fácil dudar de uno mismo cuando todo a su alrededor exige rapidez. Cuando el mundo quiere sangre y tú ofreces silencio. Esta estrategia de desgaste fue quizás una de las decisiones más audaces de la historia militar. Porque audacia, a veces, no es avanzar, es saber cuándo detenerse. Ahora quiero profundizar aún más en este asunto, porque lo que hace que esta estrategia sea tan impactante no es solo su ejecución, sino la mentalidad detrás de ella. Fabio no estaba solo combatiendo a Aníbal. También estaba enfrentando a la propia Roma, una ciudad construida sobre el orgullo de la fuerza, sobre la gloria de la victoria rápida. Tuvo que mantener su visión en medio de críticas, presión política y rechazo popular. Y esto dice mucho sobre liderazgo. A veces, el verdadero campo de batalla está dentro de las decisiones que nadie ve, en las horas silenciosas en las que se elige no reaccionar y, aún así, seguir firme. Esta verdad oculta, de que la acción más poderosa puede ser la no acción, aún causa incomodidad hasta hoy. Porque vivimos en una cultura que valora lo inmediato, no ruidoso, no visible. Pero cuando miras detrás de las bambalinas de esta guerra, te das cuenta de cuánto impacto tuvo este juego psicológico. Fabio transformó el miedo de Roma en resistencia.
y, aunque no derrotó a Aníbal con gloria en los campos, fue él quien sembró las bases para la recuperación. La estrategia de Fabio Máximo comenzó a funcionar, pero a los ojos humanos, eso parecía todo, menos una victoria. En las calles, circulaban chistes sobre su cobardía. En los foros, los senadores lo acusaban de humillar a la República. Carteles lo llamaban contador, el retrasador, como forma de burla, no de honor. La verdad es que Roma, moldeada por la urgencia de la conquista, no sabía lidiar con la lentitud. La ausencia de batallas era interpretada como debilidad. Después de todo, ¿dónde estaban los cuerpos enemigos? ¿Dónde estaban las trompetas de la victoria, los generales cubiertos de gloria? Nada de eso estaba sucediendo, y eso hería el orgullo más profundo del pueblo. Un orgullo impaciente, inflamado, casi ciego. La presión aumentaba cada día. La ciudad quería sangre. No soportaba más ver al enemigo paseando por la península mientras sus ejércitos eran mantenidos en contención. Para muchos, Fabio era un freno. Un obstáculo a la venganza. Y eso generaba revuelta. La oposición política ganó fuerza, y voces influyentes exigían un cambio inmediato en el mando. Querían un general que enfrentara a Aníbal con valentía, con el pecho abierto, con las armas en alto. Pero lo que no sabían, o se negaban a ver, es que Fabio no estaba librando solo una guerra contra Cartago. Él estaba enfrentando una batalla silenciosa contra su propio corazón romano, acostumbrado a ganar con prisa y no con propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es precisamente en este punto de la historia donde comenzamos a entender el verdadero costo de liderar con visión y no con ego. Fabio soportaba todo en silencio, las críticas, el desprecio, el rechazo popular. Pero no porque le fuera indiferente, sino porque entendía el impacto a largo plazo de cada decisión. Lo veía como un viaje de contención emocional, una especie de resistencia mental contra el impulso destructivo de la prisa. En los bastidores, Roma estaba dividida. Y la verdad oculta es que no siempre la mayoría tiene razón, especialmente cuando la mayoría clama por venganza y no por sabiduría. Es extraño pensar cómo la propia valentía puede ser confundida con debilidad cuando no se parece a lo que la gente espera. Pero eso es exactamente lo que le sucedía a Fabio. Su valentía era silenciosa, controlada, invisible a los ojos ansiosos del pueblo. Y aún así, era ella la que mantenía a Roma en pie. Mientras los aplausos escaseaban, lo que sobraba era precisión. Fabio Máximo dominaba el territorio no por la fuerza bruta, sino por la mente. Conocía cada curva, cada colina, cada camino que cruzaba la península como quien domina las líneas de una pintura. Más que evitar batallas, construía trampas invisibles en el tiempo. Aníbal, acostumbrado a provocar, a ser el depredador, comenzó a verse acorralado sin que nadie lo rodeara físicamente. El verdadero cerco era mental. El desgaste, invisible. Y el control, absoluto. Fabio usaba el terreno como un tablero y el ego de Aníbal como pieza principal, provocándolo, retrasándolo, haciendo que cada decisión cartaginense fuera una respuesta desesperada a la ausencia de acción romana. Esa estrategia no fue improvisada. Era una construcción paciente, pensada en los bastidores, donde cada movimiento tenía un peso calculado. Y lo más impresionante es que, mientras la gente pedía ruido, él creaba silencio con intención. Tito Livio describe a Fabio como alguien más firme que brillante, pero es precisamente en esa firmeza donde estaba su brillo. Polibio, por otro lado, revela que Fabio entendía que el orgullo de Aníbal era también su debilidad y usó eso como arma. Aníbal era impulsado por la gloria, por el dominio, por el reconocimiento. Y cuanto más tiempo pasaba sin una batalla, más se convertía en rehén de su propia impaciencia. Era como si el romano lo hubiera colocado dentro de una trampa invisible, donde el enemigo se sabotea sin darse cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando comenzamos a ver la guerra no como un enfrentamiento físico, sino como un duelo de mentalidades, todo cambia. La fuerza deja de estar en los músculos y comienza a vivir en las decisiones. En la lectura del escenario. En la capacidad de transformar al propio adversario en pieza de tu juego.
El impacto de esto no está solo en las victorias que vendrán después, sino en la transformación silenciosa que va moldeando el desenlace de una guerra sin necesidad de librar batallas todo el tiempo. Es como si Fabio estuviera escribiendo el futuro de Roma con acciones invisibles a la mirada común, pero que, vistas desde lejos, revelan un plan que solo un estratega con visión sería capaz de mantener en pie. Es por eso que entender a Fabio no es solo estudiar a un general. Es descifrar una mentalidad rara, donde la paciencia se mezcla con el poder y donde el control no grita, solo actúa. Comenta ahí, dominar el tiempo es dominar la guerra, solo para que sepa que tú también sientes el peso de esta genialidad oculta. Y entonces sucedió lo que muchos exigían, Fabio Máximo fue dejado de lado. Su estrategia, que parecía ser demasiado cautelosa para una Roma hambrienta de acción, fue reemplazada por promesas de gloria y victorias rápidas. En lugar de la paciencia, entró la impetuosidad. 2 nuevos comandantes fueron elegidos, hombres que agradaban al pueblo y alimentaban la esperanza de una revancha grandiosa. Marcharon confiados, seguros de que enfrentarían a Aníbal de frente y lavarían el honor herido con sangre enemiga. Pero lo que Roma no sabía, o decidió ignorar, es que Aníbal estaba preparado. Y más que eso, quería exactamente eso. Un enfrentamiento directo. Un ejército impetuoso. Un enemigo predecible. La batalla de Canas fue el reflejo más cruel del rechazo a la estrategia de Fabio. Una trampa perfecta, diseñada hasta en los mínimos detalles. Los romanos, con más del doble de soldados, creían que aplastarían al ejército cartaginense solo con pura fuerza numérica. Pero Aníbal, con genialidad sombría, creó una formación que aceptaba el avance romano solo para luego cercarlo completamente. Fue como empujar a miles de hombres dentro de un embudo mortal. En pocas horas, el campo se transformó en una masacre. Se estima que alrededor de 50.000 soldados romanos fueron muertos, la mayor carnicería en la historia de la República hasta ese momento. Roma no solo perdió una batalla, perdió miles de vidas, la confianza de su pueblo y casi el control de la guerra. Familias fueron destruidas. Legiones enteras desaparecieron. El orgullo romano, tan inflamado, se redujo al silencio. Y ese silencio era el mismo que Fabio defendía desde el principio, solo que ahora surgía no por estrategia, sino por luto. La transformación que intentó guiar con calma fue impuesta con dolor. El impacto de Canas fue tan profundo que por poco Roma no se rinde. E irónicamente, fue justo después de este desastre que muchos comenzaron a entender lo que Fabio había estado construyendo todo el tiempo. La verdad oculta finalmente se revelaba, él no era lento, era necesario. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque este momento marca un parteaguas en el viaje de Roma. No solo militar, sino mental. Un giro que muestra cómo las decisiones guiadas por la vanidad pueden costar más que derrotas, pueden exigir el propio futuro. Canas fue más que una lección táctica. Fue una revelación brutal sobre los bastidores del poder, sobre los ruidos de la prisa y los peligros de ignorar lo que no se puede ver. Después del abismo de Canas, Roma se vio forzada a enfrentar una verdad que hasta entonces se obstinaban a ignorar. La guerra no se gana solo con valentía, sino con lucidez. Fue en ese silencio colectivo, entre el dolor y la reflexión, donde la figura de Fabio Máximo comenzó a cobrar otro peso. Aquello que antes se veía como hesitación pasó a ser reconocido como disciplina. Lo que antes sonaba como debilidad, ahora revelaba control. Sin tocar la espada, había desarmado el caos. Y cuanto más pasaba el tiempo, más su estrategia, antes invisible a los ojos de la prisa, se convertía en una brújula para la reconstrucción del espíritu romano. La grandeza de Fabio estaba precisamente en lo que no se decía, no se celebraba. Nunca buscó la victoria estampada en estatuas. Su triunfo era invisible, pero esencial. Porque fue su paciencia la que dio tiempo a Roma para respirar, reorganizar sus ejércitos, entender sus errores. Fue la resistencia silenciosa que impidió que el miedo se apoderara del Senado por completo. Fabio no derrotó a Aníbal con lanzas, sino que lo aisló, lo cansó, lo mantuvo al margen hasta que el desgaste hiciera el trabajo que ninguna legión, por más poderosa, podría haber hecho en esos años iniciales de la guerra. Y este tipo de victoria, que madura con el tiempo, es la que deja huellas más profundas.
Con el paso de los años, los frutos de la estrategia fabiana comenzaron a florecer. Roma volvió a crecer. Formó nuevos liderazgos. Entre ellos, Scipión, que llevaría adelante la inteligencia estratégica aprendida con los errores del pasado. Cuando finalmente enfrentó a Aníbal en Sama, el general cartaginense ya no era el mismo. Estaba agotado, lejos de casa, sin los recursos que un día lo hicieron imparable. Fue en ese momento que Roma dio vuelta al juego. Y, aunque Fabio no estaba en el campo de batalla ese día, estaba presente en cada movimiento cauteloso, en cada decisión madura, en cada paso seguro que condujo a la victoria. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender la consagración de Fabio es más que estudiar un giro militar. Es percibir el valor de la construcción invisible. Es ver que, muchas veces, el verdadero impacto está en lo que no brilla a la vista, pero sostiene todo por dentro. Esta es la mentalidad que moldea grandes transformaciones. Porque él no venció a Aníbal, sino que lo hizo perder. Comenta ahí, lo invisible también transforma. Quiero ver quién está atento a esta parte más sutil de la historia. El tiempo pasó, las batallas cesaron, los nombres fueron sustituidos en los escenarios de la historia, pero el eco de la estrategia de Fabio Máximo continuó resonando en los bastidores de muchas decisiones. Su filosofía silenciosa atravesó siglos, no como un grito de victoria, sino como un susurro firme de sabiduría. Porque la verdad es que líderes atentos aprenden de los errores y, sobre todo, de los silencios. Fabio enseñó algo que va más allá de la guerra, que dominar el propio impulso puede ser el mayor acto de fuerza. Que, a veces, el mejor ataque es la espera. Y que valentía también es sostener la espada cuando todo en ti quiere usarla. A lo largo de la historia, esta mentalidad atravesó fronteras. Aparece en los grandes estrategas, en los diplomáticos pacientes, en los reformadores discretos que no buscan escenario, sino efecto. No por nada, generales y estudiosos referencian a Fabio como un ejemplo raro de contención inteligente. El propio George Washington, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, fue llamado el Fabio americano por mantener posiciones y evitar enfrentamientos directos y resistir hasta el momento adecuado para actuar. Y eso dice mucho sobre el impacto de una mentalidad que parece simple a primera vista, pero exige una madurez que pocos tienen. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de legado, no hablamos solo de resultados visibles. Hablamos de transformación. De decisiones que cambian mentalidades, que atraviesan generaciones, que influyen sin necesidad de focos. Fabio Máximo dejó algo que no cabe en monumentos, dejó un mapa mental para cualquiera que necesite ganar sin destruirse. ¿Cuántas guerras se han ganado, sin jamás haberse librado? ¿Cuántas victorias surgieron justamente de la negativa a reaccionar en el calor del momento? Estas son las preguntas que se convierten en espejos para quienes buscan más que trofeos, buscan equilibrio, visión y verdad. Y tal vez el mayor valor que nos dejó sea exactamente ese, una nueva forma de ver la fuerza. Una fuerza que no se mide por el volumen de la voz, sino por la firmeza de la elección. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historia te mueve tanto como a mí. Y saber eso me muestra que vale la pena seguir trayendo reflexiones como esta, que van más allá de nombres y fechas, y tocan algo más profundo, la forma en que pensamos, elegimos y enfrentamos los desafíos de la vida y la historia. Así que, si este contenido tuvo sentido para ti, si dejó alguna marca o te hizo ver las cosas de otra manera, deja un like aquí solo para sellar esta conexión que construimos a lo largo del video. Y aprovecha para suscribirte al canal. Así no te pierdes cuando profundicemos en otras estrategias, decisiones y personajes que moldearon el mundo de una manera silenciosa, pero definitiva. Y cuéntame en los comentarios con la frase "estoy contigo hasta el final", solo para saber quién realmente caminó conmigo en toda esta jornada. Aprovecha y revisa la lista completa de otras historias fascinantes. Ahora, si quieres conocer al romano que sobrevivió a 120 batallas, entonces te sugiero este video aquí, haz clic y sigue conmigo por allá. La próxima historia te está esperando.